Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda parte de nuestros informativos. Hoy es martes 2 de febrero y tenemos muchas cosas que contarles y ganas de compartir la tarde con todos ustedes, ya lo saben, ahora mismo en directo y un poquito más tarde saben también que nos pueden seguir en nuestra repetición y en nuestra página web www.tele7.com. Un programa cargadito, la verdad es que muchas noticias, muchos titulares, porque ayer mismo, bueno, pues había congreso, estuvo hablando la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con el tema de las mascarillas en exteriores, ahora les contaremos detalles. Hoy ha habido la sesión de pleno de control al gobierno estatal, también con las preguntas de los diferentes grupos de la oposición, con diferentes cuestiones que también les vamos a mostrar aquí, en un resumen, porque bueno, pues han sido unas cuantas horas de esa sesión plenaria, desde las 9 de la mañana hasta casi entrado el mediodía, y también se han dado los datos del paro a nivel estatal y a nivel también que nos interesa de, bueno, pues en comunidades autónomas. En este caso daremos también buena cuenta de esos datos de paro de afiliados a la Seguridad Social, en nuestro territorio, en Euskadi, además de muchas otras cuestiones, porque vamos a tener también nuestras entrevistas y nuestros contactos también con gente que nos viene a contar pues cosas muy interesantes. Pero antes, el tema de las mascarillas. Sigue habiendo debate también en la calle entre nosotros, si sí, si no, que ya nos es molesto, que ya llevamos mucho tiempo. Pues bueno, ayer mismo, sin ir más lejos, los grupos parlamentarios votaron sí al uso de las mascarillas aún en exteriores. Era algo que se iba a debatir, porque bueno, en el interior está claro, todavía recordemos que estamos inmersos en una sexta ola, aunque los indicadores son un poquito más positivos, más halagüeños, pero seguimos con esa nueva variante Omicron, la Omicron silenciosa, y seguimos en esta sexta ola, pero bueno, salía a debate esa manera, ¿no? Esa obligatoriedad de llevar la mascarilla en exteriores. Bueno, pues sí, el uso es obligatorio de la mascarilla en exteriores para frenar precisamente, bueno, pues esta sexta ola de la pandemia de la COVID-19, que bueno, pues tocaba votación porque ya se iba a cumplir, ¿no? Su aprobación, que fue a finales del mes de diciembre. Ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados, como decimos, gracias a la abstención de la mayoría de los socios de gobierno, y se va a mantener en vigor, aunque eso sí, de acuerdo con la ministra Carolina Darias de Salud, está próximo el momento en que será cambiado o modulado. El decreto, que será tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia, fue en este caso convalidado ayer mismo por 162 votos a favor frente a 153 en contra y 28 abstenciones. Buena parte de los grupos tachó la obligación de la mascarilla en los espacios abiertos de medida, según ellos, arbitraria, ineficaz, puramente propagandística, que habrían tumbado sin duda si no fuera por la, ellos dijeron, estos en palabras de los grupos de la oposición, por la triquiñuela del gobierno estatal al incluir en el mismo decreto una disposición adicional en virtud de la cual se establece la conocida como la paguilla de los pensionistas. O sea que fue un poquito, pues una triquiñuela, una manera de, seguir respaldando, seguir apostando por la mascarilla en exteriores, que ahora vamos a escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pero sí que les contamos, y esto siempre trasladamos todos los puntos de vista, todas las opiniones y todo lo que se dice. Nosotros somos, meros transmisores de la información, y luego cada uno, pues, que saque sus conclusiones. En este caso, recordamos que sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores, pese a que, los científicos, no todos, pero algunos, han probado la irrelevancia de esta medida de las mascarillas en exteriores. Para la OCU se considera que la decisión de prolongar y prorrogar el hecho de tener que llevar mascarilla obligatoria en el exterior es un error, que no tiene fundamento científico, y que en este caso la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nunca, según la OMS, según este escrito que le estamos así leyendo tal cual nos ha llegado, nunca lo ha recomendado, y además puede ser hasta contraproducente.
son informaciones, pero les recordamos que luego está la ley, que si les pillan sin mascarilla en exterior, con gente y sin esa distancia de seguridad, pues les puede caer una multa, porque bueno, pues se ha aprobado que es obligatorio. Pero bueno, en este caso es lo que dice esta información de la OMS, que bueno, dice que los ciudadanos que están obligados a llevar a todas horas, o estamos obligados a llevar la mascarilla a todas horas, caen con más facilidad en esa fatiga bueno, pues que nos produce esta pandemia, y que pueden relajarse en el cumplimiento, eso sí, de otras medidas que siguen siendo más quizá importantes o más recomendables. Esto es lo que nos llega en esta información, en este escrito. Bueno, pues nosotros les trasladamos todo, pero recordamos, luego cada uno, pero luego no diga, no, es que dijo la OMS, es que dijeron en Tele7 que era contraproducente. Es lo que dicen algunos expertos, es que no se ponen de acuerdo, nos van a volver locos y locas, ya lo sabemos, nosotros trasladamos todas las opiniones, pero claro, luego no diga, no, no, es que me lo dijo no sé quién, lo oí no sé dónde, en el programa de televisión, en los informativos de Tele7 dijeron que era no. Algunos expertos, algunos científicos, desde la OMS, pues bueno, ven que puede ser contraproducente. Algunos países incluso, bueno, dicen, ¿no?, que ya se ha acabado para ellos, en el caso de Dinamarca han levantado todas las restricciones porque, bueno, pues oye, ellos no tienen ningún caso y ojalá llegue ese momento. Pero vamos a volver al presente y haciendo un resumen. Son informaciones que les vamos dando para que ustedes tengan todos los datos y todo así un poquito contextualizado, pero recordamos que sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores, es lo que hay. Se ha aprobado ayer en el Congreso, con lo cual no nos vengan luego diciendo, me lo dijo no sé qué, lo escuché en tal programa, y porque la OMS me dijo qué tal. Ellos, oye, aportan sus opiniones, también hemos escuchado expertos diciendo que la pandemia se iba a acabar en breve, que ya estaba terminada, luego nos llega la variante Omicron, otros dicen que sí para primavera, todavía estamos por ver, o sea que bueno, son informaciones que nosotros les trasladamos, pero que bueno, luego ustedes tienen que coger todo como personas cabales que son. Pero el tema es que sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla que ayer se aprobó en el Congreso en exteriores, así que quitando las excepciones de hacer deporte, cuando no haya ninguna persona, pues bueno, a kilómetros a la redonda, que no tengamos contacto con nadie y demás, pero sigue siendo la mascarilla obligatoria, así que ojo, luego no digan que nosotros les hemos dicho lo contrario, ni mucho menos, que nosotros tenemos mascarilla todo el día trabajando en interior, en exterior, excepto cuando hacemos este programa y todos estamos en la burbuja y todos tenemos las pruebas PCR hechas y demás. Así que bueno, hay que cumplir con la ley. Como diría aquel, vamos a escuchar en este caso la ministra Carolina Darias, la ministra de Sanidad, como ayer mismo en el Congreso precisamente hablaba del tema del uso de las mascarillas, bueno, y recordaba la importancia de la prevención para acabar de una vez por todas con la COVID-19. Señorías, la cogobernanza sigue siendo la clave en la lucha contra esta pandemia. Sé que la mayoría de esta Cámara comparte esta afirmación, esta realidad. Pero, por eso, una vez más, el presidente del Gobierno de España convocó el pasado 22 de diciembre la 25ª Conferencia de Presidentes y Presidentas al objeto de analizar la situación epidemiológica, recordarán, ante el incremento de casos en toda Europa, también en nuestro país, como consecuencia de la variante Omicron, y adoptar de manera consensuada, de manera coordinada, las medidas que fueron concretadas al día siguiente en un Consejo de Ministros extraordinario con objeto de ponerlas en marcha rápidamente. Como saben, la sesión de ese Consejo de Ministros del día 23 de diciembre aprobó el Real Decreto Ley que me trae hoy aquí y que modifica, señorías, la Ley 2/21 de 29 de marzo de medidas urgentes también de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID. En ese Real Decreto, señorías, junto a la adopción de medidas importantes, de mucho calado, destaca en esta norma la obligatoriedad, el restablecimiento de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en cualquier espacio al aire libre, de uso público o que se encuentre abierto al público, salvo la práctica del deporte o hallarse en espacios naturales. Y ello, señorías, recordarán, dada la altísima circulación del virus de la COVID, que aconsejaba
establecer medidas que actuasen de barrera. Pues como ha señalado la ponencia de alertas en su posicionamiento con respecto a la utilización de mascarilla, se trata de una de las medidas que mayor impacto ha tenido en el control de la transmisión, sobre todo si se hace en combinación también con otras medidas no farmacológicas que reduce un riesgo en la transmisión de enfermedades, en este caso por gotas y aerosoles. Comparto con esta Cámara que por aquel entonces nos situamos en una incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes en 784. Incidencia que se vio elevada, recordarán, señorías, hasta los 3.414, la cifra más alta conocida hasta ahora, que se alcanzó el pasado 21 de enero, hasta los 2.694 de hoy. Una medida, señorías, que recordarán que tras la adopción por nuestro país fue seguida por otros países como Portugal, Francia o Italia, y que también ha sido avalada, señorías, por la Organización Mundial de la Salud, en palabras de su presidente, de su director para Europa, el doctor Klug, afirmando que los confinamientos no hubiesen sido necesarios si el 95% de las personas usaran las mascarillas, pero en la actualidad no llegaban a 60%, se refería a toda Europa. Son también, señorías, reiterados los informes del CAES en los que ponen de manifiesto que ante el incremento exponencial de casos que hemos vivido en esta sexta ola, la importancia del uso de las mascarillas ante, reitero, su efecto barrera y su colaboración, por tanto, en la disminución de la transmisión. Señorías, la incorporación de la mascarilla ha constituido una de las medidas de prevención importantes que ha posibilitado la protección de la ciudadanía, que ha posibilitado la interacción social, y ello ha sido más necesario que nunca en esta sexta ola, cuando hemos tenido incidencias acumuladas hasta ahora, nunca visto en toda Europa ni tampoco en nuestro país. Bueno, y tenemos una conexión que la verdad es que teníamos muchas ganas de realizar. Y damos la bienvenida a Marta Mechán, ella es portavoz de la Fundación AAP Prima Domus. Buenas tardes, Marta. Bienvenida. Hola, Susana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Marta, ¿es una asociación animales o qué significan las siglas, Marta? Son las siglas en inglés. Nosotros somos la filial en España de una organización europea, AAP, que es Animal Advocacy and Protection. Bueno, sí, somos una organización de protección animal y AAP Prima Domus es la filial en España. Bueno, además teniendo si no me equivoco, sede en Alicante, Marta, donde pues es un ejemplo, ¿no?, a nivel europeo, junto con otra sede también, ¿no?, que si no me equivoco está en Alemania, de recuperación de animales de todo tamaño y condición, pero sobre todo, pues animales exóticos, animales que han sufrido ese tráfico ilegal, animales que han trabajado y han sido explotados en circos, etc., para darles un merecido retiro, ¿no? ¿Cómo surge la idea, Marta, de hacer esta asociación y cuál es un poquito el objetivo que tenéis? Pues mira, la idea, en realidad, nuestra sede central está en Holanda, no en Alemania. Perdón, sí, es verdad. Sí, nada, y es una organización que lleva ya muchísimos años trabajando, lleva 50 años y eso, empezó pues en los años 70 un poco ante la desesperación de una pareja, ¿no?, de pues estas modas que empezaron ya en ese momento de gente pues que compraba para tener primates en su casa. Así empezó realmente, ¿no? Y nada, poco a poco pues fueron montando un centro de rescate en Holanda y la organización fue creciendo, se especializó en los mamíferos exóticos, primero en Holanda y luego lo extendieron a toda Europa, puesto que el problema obviamente no afectaba solamente a Holanda. Y en un momento dado se decide pues que hace falta crear otro centro de rescate más allá del de Holanda y bueno, pues por una serie de circunstancias se decide que en España pues es el sitio adecuado, pues porque somos la puerta de entrada en Europa del tráfico ilegal, por cuestiones de clima también, ¿no?, para las especies que rescatamos, etcétera, etcétera. Y efectivamente, pues en Villena, en Alicante, es donde tenemos nuestro centro de rescate. Estamos especializados en primates y en grandes felinos. También rescatamos pequeños mamíferos que van al centro de rescate de Holanda. Allí tienen pequeños mamíferos y primates. Y nuestras tres áreas fundamentales de trabajo son, pues como decías, el tráfico ilegal, la utilización de animales salvajes en espectáculos, fundamentalmente en circos,
y la tenencia privada, ¿no? En lo que llamamos el mascotismo de exóticos, ¿no? Estas modas que se han puesto en las últimas décadas, pues de la gente, ¿no? Que decide que en vez de tener un perro o un gato, pues que cualquier animal vale para tenerlo en casa, y obviamente no es así, entonces luego vienen los problemas. Y estas son un poco las tres áreas, grandes áreas de nuestro trabajo. Marta, realmente el gran público conocemos, porque claro, vosotros sí, ¿no? Tenéis más o menos esos datos de todas esas tres áreas, como comentas, pero es muy difícil, ¿no? Hablamos de tráfico ilegal, que llega de todas las maneras, a veces que se intercepta en aeropuertos, otras veces no, porque llegan de otra manera, no todo se puede controlar, la tenencia también de manera ilegal o de animales exóticos en domicilios particulares, que solamente igual salta a la liebre, mejor dicho, ¿no? Cuando se abandonan o cuando alguien denuncia, pero si no, pues están ahí en condiciones X, ¿no? O en un domicilio donde no es su hábitat, donde no pueden estar. El tema de los circos, realmente esto es tan enorme que yo creo que no somos conscientes de todo lo que se mueve, además de muchísimo dinero, con la venta, ¿no? De este tipo de animales, como también el número de animales que son, bueno, pues mal vendidos y comprados en estas circunstancias. Totalmente. Bueno, el tráfico ilegal de por sí, ¿no? de fauna silvestre es uno de los comercios más lucrativos del mundo, ¿no? Y ya el comercio legal, pues evidentemente también. El problema que hay muchas veces es que ni siquiera es legal. Es que en España, por ejemplo, ¿no? Pues por legislación o por falta de legislación precisamente, está permitido que la gente tenga como animal de compañía pues prácticamente cualquier animal, ¿no? Nosotros por eso desde App, ¿no? Hace mucho tiempo ya te comentaba que empezó como centro de rescate, ¿no? El trabajo en lo que se centraba al principio era el de rescate, pero en un momento dado se vio que el problema era tan inabarcable que al final había que intentar abordarlo desde la raíz, ¿no? No simplemente tratar como locos de rescatar a una cantidad imposible de animales. O sea, nosotros tenemos el principal centro de rescate de animales salvajes del suroeste de Europa y es que es imposible, o sea, no hay capacidad para... Y trabajamos en red con los demás centros de rescate europeos y es que nunca va a haber capacidad, entonces la única solución es trabajar, pues eso, la otra gran pata de nuestro trabajo, que es el de políticas públicas, y es trabajar para conseguir que haya mejores leyes y después mejor aplicación de las leyes, pues para verdaderamente poner fin a estos problemas, ¿no? de manera sostenible en el tiempo y cerrar el grifo, ¿no? De esas peticiones constantes de ayuda para animales que se ven envueltos, ¿no? En unas situaciones pues horribles y tremendamente traumáticas y dramáticas y bueno, pues eso, y evitar que otros animales sigan entrando en esos circuitos. Solo cambiando las leyes se puede conseguir esto al final. Luchando para esos derechos de nuestros animales que se lo merecen, que son seres sintientes. Ya lo explicamos aquí además con un abogado animalista también que hablaba, ¿no? De esa consideración de los animales. Hablábamos, ¿no? de los animales de compañía, de los perros y tal, pero todos los animales son sintientes. Al final, sean salvajes o no, tienen sentimientos y no se pueden tener como animal de compañía cuando además tampoco es su hábitat y donde es que no pueden estar ni en una casa, ni en un circo, ni encerrados, ni en una jaula. En el caso, por ejemplo, de los circos, ya estamos viendo, ¿no? Afortunadamente, cómo está cambiando todo esto. Hay circos en los que disfrutamos de espectáculos alucinantes, de luces, de música, y ya no se utilizan como se utilizaban antes animales. ¿Se están rescatando esos animales, Marta? ¿Cómo se está dando esa, que a mí me gusta mucho esto de la merecida jubilación a esos animales, ¿no? que pues bueno, pues han sido obligados, porque ellos no querían, ¿no? A trabajar sin ninguna remuneración en los circos y tienen ya esa remuneración, han sido rescatados? ¿Cómo estáis trabajando con ellos?
Sí, pobres, pues a ver, al final lo de los circos depende enteramente de la voluntad de los dueños del circo y de los animales, ¿no? O sea, quiero decir, en el momento en el que estos animales tienen sus papeles en regla, de ahí iba antes, ¿no? Cuando te decía que el problema muchas veces es la falta de legislación y de regulaciones sobre esto, porque, bueno, si estos animales no tiene una procedencia ilegal, bueno, pues el que se prohíba la utilización de animales o animales salvajes en circos pasa porque eso, en el futuro no vaya a haber animales que se puedan utilizar para estos espectáculos, pero los que ya están ahí, la única manera de poder rescatarles y darles esta merecida jubilación es que los dueños de los circos pues los cedan, ¿no? Y ahí es un poco donde se está viendo siempre desde el mundo del circo. Se ha dicho mucho, ¿no? Uno de sus argumentos es que para ellos sus animales sean parte de la familia y bueno, y pues yo siempre digo que bueno, entonces cuando ya no pueden seguir utilizándolos, pues que lo demuestren, ¿no? Que ese último gesto de amor hacia ellos pues sea el cederlos y entregarlos a sitios pues como nosotros donde saben que se les va a dar los mejores cuidados durante el resto de su vida. Lo que pasa es que desgraciadamente muchos circos no toman esta decisión y en el último momento pues lo que quieren es sacar ya el último provecho posible de los animales y los venden o en fin. Y nosotros, pues eso, nosotros siempre, ¿no? Estamos dentro de la coalición Infocircos. Yo soy la coordinadora de la coalición, que llevamos desde 2015 trabajando en todas las comunidades en España para conseguir las prohibiciones de la utilización de circos con animales salvajes. Y desde el principio nos reunimos con el sector de gente del circo que todavía tenía animales y les tendimos la mano pues para animarles a eso, ¿no? A que cuando diesen ese paso a la reconversión en circos sin animales, que nos los cediesen, que les ayudaríamos a los que no podemos tener nosotros en nuestro centro de rescate, pues ayudamos con la reubicación de los animales. Ahora mismo, ¿cuántos tenéis o cuántos habéis rescatado? Porque, si no me equivoco, de alguno de los circos del país vecino, ¿no? de Portugal, que ya han sido un poquito colocados para esa jubilación. ¿Dónde han ido? ¿Cómo ha sido un poquito, Marta, el trabajo con ellos y dónde están ahora mismo? Pues mira, en Portugal en 2019 se aprobó la ley que prohibía la utilización de animales en circos, de animales salvajes en circos. Había una cláusula transitoria, de manera que tenían 6 años para adaptarse y para ir cediendo a los animales. Y el gobierno portugués contactó con nosotros, con AP, el año pasado para pedirnos ayuda en la recolocación de los animales de los circos que, como te decía, pues que habían dado ese paso de querer cederlos. Y sí, y entonces en diciembre ya hicimos la reubicación de varios reptiles y cocodrilos y unos fueron a Carpín, aquí en Vizcaya, ¿sí? Y a otro centro en Alemania, otro centro de recuperación de reptiles. Y la segunda parte, ahora en enero, hace apenas un par de semanas, rescatamos varios felinos y también más reptiles que fueron a otro centro. Y sí, y nosotros en Primadomus hemos recibido a estos 3 felinos, 2 tigres y una leona. Y bueno, queríamos haber podido dar la noticia de que ya por fin no había animales en los circos de Portugal, pero desgraciadamente en último momento hubo, creo que fueron 2 circos que decidieron no ceder a sus animales, así que bueno, pues desgraciadamente todavía hay 2 elefantes y 2 felinos allí en manos de 2 circos que aún no han querido dar este paso y esperemos que sí que lo hagan. Y a nivel estatal, aquí en el Estado español, Marta, hay una legislación, ya una cosa es luego lo que cada circo, ¿no?, decida, que como decimos, afortunadamente nos ofrecen otros espectáculos y otras actividades que son bueno, maravillosas, ¿no?, que no tienen por qué utilizar animales ni mucho menos, pero en cuanto a la ley, ¿hay una ley que les obligue a no usar animales, o sea, que los prohíba, mejor dicho, a usar animales, o aquí todavía no? Nosotros, en España, el tema es que la competencia en bienestar animal
es de las comunidades autónomas. Por eso te decía, nosotros desde que se creó Infocircos hemos ido trabajando con todos los gobiernos autonómicos para conseguir, y también a nivel municipal, para ir consiguiendo que poco a poco haya más territorios libres de circos con animales. Y ha sido una campaña muy, muy buena, es decir, el tema del rechazo social a la utilización de animales en los circos está ya muy arraigado, y esto se ha visto pues que en pocos años hemos conseguido muchísimo avance. Ahora mismo hay ya 11 comunidades autónomas donde está prohibido por ley el utilizar o todo tipo de animales o animales salvajes en circos. Y en las otras 6 comunidades autónomas aún pendientes, pues 3 de ellas, incluido el País Vasco, lo tienen ya introducido en anteproyectos de ley de protección animal, que están pendientes de aprobación. En el momento en el que salgan esas nuevas leyes de protección animal, que esperemos que sea ya pronto, este año, pues estas otras 3 comunidades autónomas se sumarían. Ahora mismo, entre los municipios donde ya se ha tomado también el no autorizar este tipo de espectáculos, y las comunidades autónomas donde está prohibido, pues casi el 78% del territorio español es libre de circos con animales. Lo que pasa es que falta ese pequeño paso ya para poder dar carpetazo a este tema. Como desde la Dirección General de Derechos de los Animales, que se ha creado en esta legislatura, ¿no?, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, se ha empezado a trabajar en un anteproyecto, ahora proyecto de ley estatal de protección animal. Este es un tema que está incluido en este texto, en este proyecto de ley. Entonces, bueno, en el momento en el que saliera adelante esta ley, pues ya está, se habría, digamos, que homogeneizado todo esto. Pero bueno, como nosotros llevábamos todo este tiempo trabajándolo también a nivel autonómico, que era donde en principio estaba la competencia, pues bueno, hasta que salga esta ley estatal, seguimos trabajándolo con las demás comunidades autónomas, y o bien por una vía o bien por otra esperemos ya dentro de poco poder cerrar este triste capítulo. Por supuesto, que lo van a agradecer muy mucho nuestros animales, que por cierto, Marta, porque me imagino, ¿no?, que también están esos voluntarios, esa gente de la fundación, de la asociación. ¿Cómo llegan esos animales? Me imagino que dan un cambio brutal, ¿no?, de cuando llegan recién recuperados a luego ya cuando están pues tranquilos, sin el estrés de estar enjaulados, de tener que salir, bueno, pues a escena, a hacer los números, etc., etc. ¿Cómo se comportan estos animales? Porque claro, yo me imagino que será un cambio brutal, una evolución terrible, ¿no? Tremendo, claro, es que date cuenta, Susana, es que en ocasiones se trata de animales que no han estado fuera de su carromato, del tráiler o sea, que su máxima libertad era cuando salían a actuar. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, pues, hombre, en general son animales, cada uno viene de una situación diferente, normalmente son situaciones traumáticas, ya vengan de circos, de tenencia particular, del tráfico ilegal, en fin, y cada uno viene con sus propias secuelas físicas, psicológicas, le lleva pues eso, sus tiempos el recuperarse. Algunos no consiguen recuperarse nunca, nosotros les damos todos los cuidados para conseguir el máximo grado de recuperación, pero hay animales que han tenido experiencias muy duras y que nunca se recuperan. Lo que pasa es que obviamente se nota un cambio siempre, o sea, hombre, es muy triste y es muy bonito también ver cómo, bueno, pues poco a poco, ¿no?, se van dando cuenta de, bueno, pues esta es mi nueva vida, aquí no me obligan a actuar ni a hacer, ¿sabes?, cosas que no tienen nada que ver con su naturaleza. Pero bueno, al final yo siempre digo, o sea, no dejan de ser animales salvajes que nunca tendrían, o sea, es que ni siquiera nuestro centro, que está especializado en estas especies, que tiene a los mejores cuidadores, los mejores cuidados de todo tipo, o sea, cuidados, pues eso, de físicos, mentales, todo, y sin embargo, pues no es su hábitat. Estos animales nunca tendrían que haber pasado, desde luego, por ninguna de esas experiencias, pero tampoco pasar su vida ni siquiera en un centro de recuperación.
Marta, yo me gustaría, es más, os invito a que sigamos charlando en más ocasiones, incluso, oye, pues si se puede un día acercarnos, ¿no? En este caso lo más cerquita que tenemos es el Carpin, ¿no? El Carpin bueno, pues cerca de aquí, de nuestros estudios de Tele7, y bueno, pues ver o poder un poquito grabar cómo están allí estos animales recuperados y seguir, bueno, pues denunciando cómo todavía queda mucho camino por hacer. Estos son pequeños pasos, pero gracias a vosotros pues estamos consiguiendo grandes logros, Marta, así que mucho ánimo, muchas gracias por hacerlo posible y por tener a estos animales, como decimos, pues ya, con esa merecida jubilación y siendo animales como ellos son y disfrutando de lo que les queda de vida, que todavía espero que sea mucha. Un besito, Marta, y un placer. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Ahí os esperamos. Gracias. Ánimo, gracias. Chao. Y bueno, de esta bueno, pues noticia, como decimos siempre, bueno, positiva por todos los animales que se han recuperado, pero todavía con mucho camino por hacer, ¿eh? Así que, bueno, pues estaremos muy pendientes, como decimos nosotros, abriendo las puertas de Tele7 para que, bueno, pues se pueda dar más pasos y haya esa legislación que realmente pues proteja a nuestros animales, el derecho de los animales. En este caso, bueno, pues vamos a dar otro de los titulares de la jornada de hoy, el tema del paro, ¿eh? Se han dado las cifras, luego hablaremos del paro de aquí, en Euskadi, pero se han dado también los datos a nivel estatal. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez, ha dado esos datos, ya ha destacado el aumento de la contratación indefinida con más de 230.000 contratos de este tipo, lo que representa un 15% del total de los contratos efectuados en el pasado mes de enero. Según sus palabras, un alto porcentaje ha sido, eso sí, de contrataciones iniciales. No se trata de transformaciones, no se trata de que, bueno, pues se haya transformado en indefinidos, pero bueno, pues sí que son datos a tener en cuenta, un claro revulsivo a la contratación indefinida que, como comenta, pues espera que sea el inicio, son, como decimos, unos datos que nos ofrece. El número de parados, eso sí, ha subido en más de 17.000 desempleados en enero. Comentan que el menor repunte de este mes en enero desde 1998, cuando, bueno, pues recordamos que enero siempre suele ser, cuando hablamos de la cuesta de enero, pues es así, porque hay muchas contrataciones quizá en el mes de noviembre, diciembre, por el tema de la campaña de Navidad, y en enero hay ese bajón, ¿no? Esa nueva subida del desempleo. Bueno, son datos a tener en cuenta, nos lo explica mejor el secretario de Estado de Empleo en esta rueda de prensa. Esta reforma, como saben, empezó a desplegar sus efectos inmediatamente a través del Real Decreto Ley, y las modalidades de contratación, aunque se mantienen provisionalmente, ya tuvieron una fuerte restricción en su temporalidad, pero sobre todo la reforma marca y manda un mensaje muy nítido al conjunto del sector productivo español, y es que la regla a partir de ahora es la contratación indefinida. Estos son los datos jurídicos, estos son los datos que están en la norma que mañana el Congreso convalidará. Pero estos datos se ven avalados también por los datos reales de contratos, y por eso me gustaría empezar por este elemento. Fíjense, en el mes de enero, es decir, ya durante el recorrido del Real Decreto Ley, se han suscrito 238.672 contratos indefinidos, 238.000, es decir, casi 240.000 contratos indefinidos, de los que, por cierto, un altísimo porcentaje han sido contrataciones iniciales. No se trata de transformaciones de contratos temporales, sino de contrataciones iniciales, y con un efecto menor del plan de trabajo de la inspección, que en este mes ha transformado 6.500 contratos, algo menos de 6.500 contratos. Por lo tanto, no hay tanto un efecto de la inspección forzando la transformación de contratos temporales, sino que ya hay un claro revulsivo hacia la contratación indefinida, que esperemos sea el inicio del cambio cultural y de los modelos y hábitos de contratación que están en la base del gran acuerdo de diálogo social que dio lugar
al Real Decreto Ley 32/2021. Fíjense, estos casi 240.000 contratos indefinidos constituyen la cifra más alta de contratación indefinida de un mes de enero desde 2017. Y les recuerdo que en 2017 hubo un gran efecto de transformación como consecuencia de un plan de choque que bonificaba o incentivaba económicamente las transformaciones de contratos temporales en indefinidos. Por lo tanto, estamos en un porcentaje de contratación indefinida este mes de enero, ya con los elementos de la reforma en marcha, que alcanza el 15%. El 15% de contratos indefinidos significa prácticamente duplicar la media de contratación temporal de nuestro país, que se sitúa en el 8,3%. Son, por tanto, datos esperanzadores, son datos que nos permiten ya dar claramente el mensaje de que este Real Decreto Ley merece, necesita y es imprescindible que cuente con el apoyo del conjunto del arco parlamentario, que cuente con la convalidación, porque, por decirlo de manera sincera, si el viernes el mercado de trabajo español volviera a la precariedad, alguien tendrá que explicar que será cómplice de esa precariedad por haber dejado caer un Real Decreto Ley de estas dimensiones, avalado por el diálogo social y que tiene este enorme impacto en el mercado de trabajo. Se trata, por tanto, de magníficos datos de contratación y magníficos datos que avalan la calidad de lo que estamos haciendo y que avalan que hay una fuerte apuesta por la estabilidad en el empleo en el Real Decreto Ley 32/2021. Que, por cierto, incorpora, hace suyos, el sistema de ERTE que nos ha permitido llegar hasta aquí. Me gustaría también ser incisivo en esto. Hoy podemos decir que estamos ante uno de los mejores meses de enero de la historia, porque el paro registrado apenas ha subido solo en 17.173 personas, lo que sitúa la cifra total de parados registrados en algo más de 3 millones, 3.123.078. Hemos llegado a este buen mes de enero, que es el mejor mes de enero de los últimos 25 años, en realidad porque hemos desplegado un sistema de protección del empleo y de protección social, que ustedes conocen a la perfección porque lo han venido siguiendo durante todo este tiempo, que está incorporado también al Real Decreto Ley 32. Las medidas de flexibilidad interna que nos han permitido capear la crisis, las medidas de flexibilidad interna que nos han permitido que en un tiempo récord hayamos recuperado y mejorado el empleo previo a la pandemia, es también una de las grandes apuestas del Real Decreto Ley sobre el que mañana se pronunciará el Congreso. Fíjense en términos desestacionalizados. Saben que frecuentemente nosotros no damos el término desestacionalizado en paro registrado, pero si lo hacemos en términos desestacionalizados, el paro registrado se reduce en 75.210 personas en el mes de enero. Esta evolución tan positiva del mercado de trabajo está en plena coherencia con los datos de la EPA publicados esta semana. Conocen que la tasa de paro EPA se situó en el cuarto trimestre en el 13,3%. Es una cifra que está por debajo no solo de la previa a la pandemia, sino que es la más baja desde 2007, desde hace 14 años, 4 puntos por debajo de la media de la serie histórica. La tasa de paro mensual, que publicó Eurostat ayer, por cierto, para el mes de diciembre se sitúa también en el 13%. Además, fíjense, 8 de las 17 comunidades autónomas se sitúan en una tasa de paro por debajo del 10,5%. Y volviendo a los datos de paro registrado, el mes de enero cierra con un balance de 841.275 parados menos que hace un año y 130.775 menos que en enero de 2020. Es decir, no hay ninguna duda de la fortísima recuperación del mercado de trabajo tras la enorme pandemia vivida, tras la enorme crisis vírica. Esto precisamente me anima a hacer un balance interanual por colectivos, sectores y territorios para que vean, tengan una radiografía exacta de las cifras del mercado de trabajo. Entre los jóvenes, un colectivo donde el empleo se está comportando especialmente bien, el pasado mes de enero se han registrado 137.648 jóvenes menos en las oficinas del SEPE que hace justo un año. Los menores de 25 años presentan un descenso del paro registrado del 38,5%.
Se trata del casi el doble de bajada que en el resto de edades y muy por encima de la media del descenso interanual. Es una gran reducción entre los parados registrados menores de 25 años, algo, por cierto, con lo que estamos especialmente orgullosos, que cifra el número de parados totales en 219.475. Es la menor cifra en un mes de enero de toda la serie histórica. En cuanto al paro femenino, en el desglose por género, cabe destacar que se registran 431.912 mujeres paradas menos que en enero de 2021. Esta evolución favorable del paro femenino sitúa la cifra total de paradas en 1.841.463, desde luego un dato alto y sobre el que hay que seguir trabajando, pero es el dato más bajo de un mes de enero desde 2009. En prestaciones, el gasto en ERTE se sitúa en 82 millones de euros. Se trata de la cifra más baja desde que empezamos a utilizar el mecanismo de expedientes de regulación temporal de empleo, debido a que, como ahora seguramente les dirá el secretario de Estado de Seguridad Social, pues estamos en las cifras más bajas de personas en los mecanismos de regulación temporal de empleo. Esta fuerte recuperación del mercado de trabajo hace cada vez más innecesario acudir a esos sistemas previstos para contener el empleo frente a la pandemia y que además saben que se han incorporado con carácter estructural al Real Decreto Ley 32. Gracias a esta reducción de la prestación en ERTE, el gasto total en prestaciones se sitúa en algo más de 1.800 millones de euros, 1.834 millones de euros, que está básicamente en los mismos términos que el mes anterior y que una vez demuestra que la gran inversión del conjunto de la sociedad española para retener el empleo en circunstancias tan difíciles, pues es también rentable desde el punto de vista económico. Es decir, que lejos de ser vínculos separados, una fuerte protección social y de retención del empleo es eficiente también desde el punto de vista económico. Concluyo, creo que me quedaría con esa conclusión. El Real Decreto Ley 32 es la gran oportunidad de este país para poner fin a la precariedad, para establecer un mecanismo equilibrado de negociación colectiva que pueda también evitar alguna de nuestras lacras como la pobreza salarial, que establece mecanismos de flexibilidad interna a las empresas para combatir todos estos elementos de duda o de incertidumbre por lo que pueden arrastrarse los procesos empresariales, ya sean crisis cíclicas, ya se trate de crisis sectoriales, y es desde luego una gran apuesta por la estabilidad en el empleo. Diría que es la gran apuesta por la estabilidad en el empleo de la historia de las relaciones laborales de nuestro país y que ya, incluso en este periodo transitorio, pero con efectos inmediatos en la duración total de los contratos, está desplegando sus efectos en pro de una estabilidad en el empleo. Es una norma, lo hemos dicho muchas veces, que desde la página 1 a la 50 constituye la mayor recuperación de derechos laborales de nuestro país y es una norma, por tanto, que mañana tendrá que convalidarse y el hecho de que algunas fuerzas políticas estén de alguna manera considerando su no convalidación, constituye un elemento incomprensible que tendrá que explicar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país cómo es posible que puedan someterse al riesgo de que el viernes, cuando se levanten, lo hagan con menos derechos de los que tenían hasta el jueves pasado a través del Real Decreto Ley 32. Por lo tanto, aspiramos a que estos buenos datos continúen, sigamos esta senda, reforcemos la estabilidad en el empleo y lo hagamos ratificando, convalidando de una vez por todas un Real Decreto Ley que es fruto del esfuerzo de los interlocutores sociales y que constituye la gran oportunidad para dejar atrás la precariedad en nuestro país. Bueno, y del paro a nivel estatal hablamos de aquí, lo más cercano, el paro en Euskadi. El dato que se ha publicado hoy mismo es de más de 115.000 personas que buscan empleo y no lo encuentran. Son más de 1.000 personas más que buscan ese trabajo que el mes pasado y 14.786 menos que en enero del 2020, de 2021, incluso de 2020, antes de la pandemia.
pandemia. Son dos caras de la misma moneda, de la misma realidad en Euskadi, la de un aumento, por un lado, del paro en enero, como suele ocurrir siempre, como hemos dicho, en ese inicio de año, teniendo en cuenta que Navidades es una campaña importante a la hora de la contratación, pero también un descenso continuo y constante a lo largo de esta crisis que ya llevamos casi 2 añitos. También se presenta otra doble realidad en cuanto a los sectores y personas afectadas por este aumento del paro en este mes de enero de 2022, que se da exclusivamente en el sector servicios y esencialmente, como siempre, las más perjudicadas, las mujeres, mientras que descienden al sector industria y la construcción y también, como hemos dicho, entre los hombres. Por tanto, nos seguimos enfrentando todavía a retos importantes, a déficits estructurales del mercado laboral. Vamos a escuchar las palabras donde se refleja este aumento del paro en este mes de enero de 2022 y también como las mujeres, que como decimos, seguimos siendo las más afectadas. El dato hoy en Euskadi es de 115.944 personas que buscan empleo y no lo encuentran. Son 1.099 más que el mes pasado y 14.786 menos que en enero de 2021. Incluso 1.705 menos que en enero de 2020, antes de la pandemia. Estas son las dos caras de la misma realidad del empleo en Euskadi. La de un aumento del paro en enero, como suele ocurrir habitualmente este mes, y un descenso continuo y consistente a lo largo de esta crisis. Y también se presenta otra doble realidad en cuanto a los sectores y personas afectadas por este aumento del paro. Se da exclusivamente en el sector servicios y esencialmente en mujeres, mientras que desciende en la industria y en la construcción y entre los hombres. Por tanto, nos seguimos enfrentando a déficits estructurales en nuestro mercado laboral. Porque en enero es habitual que el incremento del desempleo se produzca. Ocurre siempre, sin excepciones, incluso en los años previos a la crisis financiera de hace una década en los que se rozaba cifras de pleno empleo. Y ocurre porque es el mes en el que finalizan contratos suscritos por las campañas navideñas. Y esa circunstancia es la que se refleja en el desequilibrio entre sectores, pero también en los que los servicios están especialmente feminizados. Si nos detenemos en las franjas de edad, el aumento es especialmente significativo entre los mayores de 45 años. Las diferencias no son especialmente relevantes en cuanto a territorios. Y en cuanto a las contrataciones, repuntan las indefinidas, que aunque sigue siendo un índice bajo, suponen el 11,89% del total. Este dato tiene que ver precisamente con los sectores en los que ha descendido el desempleo, que tienden a ofrecer empleo más estable frente al de servicios. Y habrá que analizar todavía el impacto de la entrada en vigor del Real Decreto para la Estabilidad en el Empleo, que se debe avalar mañana en el Congreso. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el descenso es también el que se produce habitualmente en este mes, sin que sea un indicador sobre lo que ocurrirá en el resto del ejercicio. El año pasado esta bajada fue incluso algo mayor y, sin embargo, se cerró diciembre con la cifra de afiliación más elevada desde 2008. De hecho, el número de personas afiliadas este enero es similar al de las que había en enero de 2008. Por último, respecto a la renta de garantía de ingresos, apenas hay variaciones con 6 titulares más. Todas estas variaciones se han producido en un mes donde no han dejado de acompañar incógnitas que afectan a las decisiones de contratación y que al parecer no van a dejar de acompañarnos en el futuro. Y es algo que valoramos en las acciones que impulsamos desde el Departamento. En el año 2021 estuvo marcado por sucesivas olas de la pandemia y cambios en las restricciones, pero también por la subida de los precios energéticos o los problemas de suministro, y a pesar de ello conseguimos cerrar el año con un descenso importantísimo en el número de desempleados, tanto en Euskadi como en el conjunto de España, lo que situó de nuevo a nuestra comunidad con la tasa de paro más baja del país. Este mes de enero se han sumado incertidumbres geopolíticas internacionales y también los debates políticos que han rodeado el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social sobre el marco laboral. Y todo influye en las decisiones de contratación. Por tanto, desde el rigor de las valoraciones que venimos aplicando en este departamento en todo momento, consideramos que todo aumento de paro es una mala noticia, aunque sea algo habitual en el mes. Pero a la vez, la evolución confirma un descenso progresivo con 30.506 personas en paro menos que en lo peor de esta crisis, en agosto de 2020,
con el número de personas desempleadas más bajo desde 2009 en un mes de enero. Y este dato también nos confirma que la capacidad de resistencia y recuperación es consistente, pero que arrastramos déficits, especialmente los referidos a la temporalidad y a la parcialidad no deseada, que se deben atajar con un marco laboral estable. Un marco que contemple la contratación indefinida por defecto y el despido como último recurso. Marco que se vota este jueves en el Congreso de los Diputados. Por tanto, desde el rigor de las valoraciones que venimos aplicando en este departamento en todo momento, consideramos que todo aumento de paro es una mala noticia, aunque sea algo habitual en el mes. Pero a la vez, la evolución confirma un descenso progresivo con 30.506 personas en paro menos que en lo peor de esta crisis, en agosto de 2020, con el número de personas desempleadas más bajo desde 2009 en un mes de enero. Y este dato también nos confirma que la capacidad de resistencia y recuperación es consistente, pero que arrastramos déficits, especialmente los referidos a la temporalidad y a la parcialidad no deseada. Bueno, y es un placer recibir al otro lado, ¿no?, de manera virtual, aunque sea, porque las circunstancias son las que son. Además, bueno, pues en su libro también tratan de ello. Lorenzo Silva, Noemí Trujillo, buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lorenzo, ¿te acuerdas de aquella época en la que hacíamos las entrevistas aquí en Plató, nos dábamos un abrazo, no había mascarillas? Fíjate, parece que fue ayer, y todo lo que está ocurriendo en ese transcurso. Algo que reflejáis en vuestra novela, además de hablar, por supuesto, de homicidios y de una novela negra con el segundo caso de la inspectora Manuela Mauri. Lorenzo, Noemí, ¿cómo ha sido trabajar juntos a cuatro manos? Pues es verdad que no han pasado ni 2 años, ¿no? No han pasado ni 2 años y, sin embargo, ha sido un impacto muy grande en la vida de todos. Y, de hecho, esa es una de las razones que nos llevaron a atrevernos a ambientar esta investigación ya dentro de la pandemia, ¿no? Nos parecía además que era un poco difícil hablar de una historia en la que volvía a aparecer Manuela Mauri, la protagonista, la inspectora que ya protagonizó un libro anterior, y hacerlo al margen de este cambio en las vidas de todos. Digamos que lo que tiene que ver con la escritura a 4 manos, esta es la 5ª ocasión en la que lo hacemos, Noemí y yo, la segunda vez con este mismo personaje, y digamos que ya tenemos un rodaje y, sobre todo, hemos desarrollado procedimientos para encontrar rápidamente los consensos, o para encontrarlos lo más rápidamente posible, y también lo que quizás sea más importante, para despejar los disensos cuando surgen, ¿no? Al final, cuando 2 personas se ponen a colaborar en una labor creativa que conlleva crear una ficción, crear unos personajes, es decir, algo que implica muchas decisiones, no siempre está uno de acuerdo con el otro y no siempre a bote pronto se alcanza ese consenso, pero creo que hemos avanzado mucho en la técnica para conseguirlo. Y Noemí, ¿qué se hace cuando no se llega a ese consenso? ¿Cuáles son los truquillos, las claves? Bueno, como dice Lorenzo, ya hemos desarrollado un poco el método y las propuestas que puede hacer cada uno. Para mí, escribir con él siempre es enriquecedor. Este libro, La forja de una rebelde, tiene un contexto especial y una característica que lo hace diferente de las otras veces que lo hemos hecho juntos, y es que Lorenzo y yo estuvimos confinados juntos, pasamos el confinamiento juntos. Como digo alguna vez, no nos hemos divorciado, hemos conseguido terminar el libro, por lo que este contexto es un poco diferente, nos ha permitido hablar más y quizá hacer más propuestas. Digamos que yo ya, conociendo un poco las características de la literatura de Lorenzo, sé lo que le puedo proponer y lo que no. Suelo arriesgar, suelo hacerle propuestas, pero me gusta llevarle a otros lugares diferentes a los que suele transitar cuando escribe solo, y en esta novela en concreto le hice 3 peticiones. Le pedí que el homenaje del título y a lo largo de la novela el homenaje principal fuera Arturo Barea, le pedí no evitar el contexto de la pandemia, y le pedí que, además del homenaje a Barea, pudiera ser un homenaje más amplio y general a todos los libros que hayamos leído durante la pandemia.
Y Lorenzo recogió bien mis sugerencias, suele ayudarme a llevar a buen término las cosas que le propongo. La literatura, los libros que nos han salvado a muchos y a muchas de no caer en la locura durante esos meses duros del confinamiento, ¿no? Noemí, Lorenzo, en vuestro caso escribiendo para mostrar o poner sobre la mesa, además de una historia de ficción, pero también, ¿no?, lo que se vivió, cómo se vivió ese confinamiento y todo lo que supuso, pero también a la hora de dejarnos llevar, ¿no?, por los libros. Han sido auténticos salvadores, ¿no? Para nosotros, desde luego, sí. Nosotros durante el confinamiento hemos escrito, hemos leído, y yo creo que tanto los libros que escribimos como los que leemos, en cierto modo, nos reparan y nos ayudan a enfrentar los acontecimientos, incluso los acontecimientos difíciles de la vida. Y además también, en este caso, explorar a través de la ficción esos tiempos difíciles, aunque en algún momento te lleva a tener que recoger en ese relato pues realidades duras, no sé, estoy pensando ahora mismo, hay un momento en que Manuela, que está investigando realmente otro crimen, un doble homicidio que sucede en un chalet de Alcalá de Henares, en una población de la periferia de Madrid. Hay un momento en el que se tiene que acercar a una residencia de mayores de Aranjuez, donde se ha producido una muerte, respecto de la que hay ciertas sospechas, ¿no? Y bueno, ese aspecto más duro de la pandemia está presente en la novela, pero al propio tiempo la ficción te permite, buscar una forma de enfocar ese sufrimiento y ese dolor de una manera que busque a su vez esa reparación, ¿no?, a través de la ficción, esa sublimación, ¿no?, que siempre produce la literatura, el arte en cualquiera de sus formas, ¿no? Digamos que la novela tampoco renuncia a esas dimensiones que tiene la literatura, y en particular la literatura policial, de entretenimiento, de juego, si se quiere, hasta de divertimento, ¿no? Por eso, entre otras cosas, hay guiños literarios, entre otros a Agatha Christie, que pues es una de esas autoras que, aunque parte del crimen y aunque parte del dolor que siempre causa el crimen, no pierde de vista ese sentido un poco más de juego, ¿no?, que siempre puede tener la literatura narrativa. ¿Y qué papel juega, por ejemplo, otro de los de las referencias en la novela, que es Sabina? ¿También hay un hilo musical en esta novela negra? Sí, Manuela escucha canciones de Sabina desde el primer libro, pero tengo la sensación que en este segundo libro todavía encajan mejor. Sabina es un poeta que canta pequeñas historias negras y creo que algunas de esas canciones que hablan de un Madrid extraño, de muchos sueños rotos, de cosas por cumplir, ¿no?, encajan mucho mejor en este contexto del confinamiento y de la primera ola, que es donde está ambientada la novela. Bueno, esta fue un profeta, ¿no?, porque habló de quién me ha robado el mes de abril. No nos robaron el mes de abril, el mes que perdimos entero fue el de abril de 2020. Cierto es, y como siempre se dice, y parece no algo muy manido, pero en este caso la realidad supera la ficción. Que nos iba a decir Lorenzo, Noemí, pues simplemente hace un poquito más de 2 años y pico, que íbamos a estar hablando de una novela, ¿no?, con ese, por supuesto, ¿no?, esa investigación, un doble crimen y demás, pero con ese virus también como protagonista y que va a ser real. O sea, que es que un virus que nos ha confinado y que seguimos padeciendo todavía en nuestras propias carnes. O sea, esto es algo no de ficción, porque es real. Yo creo que nadie se hubiera imaginado que iba a llegar hasta nuestro país y que vamos a ver además cómo la sociedad un poquito nos hemos visto dividida, ¿no? Porque en los momentos también duros de la pandemia se ve también de qué pasta está hecha el ser humano, y aquí también se habla del tema, ¿no?, generacional, como incluso ahora vemos como los jóvenes, pues se quieren divertir, quieren salir, se les está robando, según, ¿no?, pues muchos verán, ¿no?, se está robando años de vida, pero claro, es que estamos hablando de salud a nivel mundial. Esto se ve también reflejado en la novela, como los jóvenes hay esa fractura, más si cabe con gente, ¿no?, como nosotros, también jóvenes, pero de otra edad. Sin serlo, esto es lo más parecido que hemos vivido, creo que casi todos, a una guerra, ¿no? Primero por el número de bajas, después por las circunstancias excepcionales, también por algunas imágenes, ¿no? Cuando escribíamos la novela, releíamos, por ejemplo, la novela de Arturo Barea, La forja de un rebelde, que nos sirve de inspiración y de referencia continua, y algunas de las cosas que él habla, que él describe de ese Madrid
sitiado durante la Guerra Civil, con la Gran Vía vacía porque estaba bombardeando. Hay un momento en el que, por ejemplo, él se va a la calle Ferraz y ve que no hay nadie, ¿no? Bueno, pues esas imágenes se volvieron a reproducir con el virus, ¿no? Y es una circunstancia en la que, claro, a todos se nos acerca un poco al límite, a jóvenes y mayores, ¿no? Y bueno, pues digamos que todos, de una forma u otra, hemos sufrido esa conmoción. Hay quien ha podido encajarlo con más serenidad, hay quien a lo mejor pues ha tenido menos serenidad, menos madurez, bueno, porque también es normal. Y ese conflicto que ya yo creo que existía antes de la pandemia, ¿no? Que quizá la pandemia ha venido a agravar en algunos aspectos, ese conflicto intergeneracional, que entre otras cosas, cuando se produce una convivencia, ¿no?, de esas generaciones en un espacio confinado, pues es más fácil que el conflicto aflore. También nos parecía un asunto interesante para incorporarlo a la historia y al argumento de la novela. Todo esto con la investigación de ese doble crimen, de ese asesinato, la inspectora Mauri se ve incluso desbordada, ya no solamente eso, por esa realidad, ¿no?, que ya es tremenda, y lo que tiene que vivir, ¿no?, como ser humano, como persona, porque al final los policías también son humanos, sino también a la hora de investigar con las dificultades que todo eso conlleva. ¿Se ve por primera vez sobrepasada? Al final vemos un poquito cómo tiene también ese momento de flaqueza. Se ve desbordada, como creo que hemos podido vernos todos, ¿no? La novela empieza en la primera ola, en el estado de alarma, y ya tiene que asumir esa triple función que han asumido muchas madres de conciliar su vida laboral con su vida personal. No olvidemos que en ese momento colegios, institutos, universidades estaban cerrados, los hijos están en casa, se le rediseña un nuevo concepto de familia, tiene ese choque generacional con su hijo mayor, y sí que la sobrepasan las circunstancias. No es la primera vez que se siente sobrepasada, porque en el primer libro ya contamos que está en un mal momento, ha vivido el suicidio de un compañero con el que tenía una relación y le afectaba mucho, pero de alguna manera el contexto de la pandemia ha generado una situación que no conocíamos. Era la primera vez que nos enfrentábamos a algo así, ¿no? Y cuando sucede todo por primera vez, hay que encajarlo, hay que asimilarlo, y la vemos durante todo el libro como va rompiendo quizá esa coraza que tenía en el primer libro, que la hacía aislarse un poco de los demás, la va rompiendo, y vamos viendo cómo se generan pues diferentes relaciones entre sus amigos, entre el equipo y entre sus hijos, y que ella tiene que ir asimilándolas. Lorenzo, Noemí, ¿cómo está siendo el feedback con los lectores, esos primeros lectores y lectoras que, bueno, quizá a través de redes sociales o en encuentros o en firmas de libros, bueno, ahora teniendo en cuenta la situación en la que estamos, todo siempre se demora más, ¿no? Sobre todo el tema de las firmas de libros, pues quizá no hay tantas como desearíamos, pero ¿qué es lo que se está llegando un poquito de la gente que está disfrutando con La forja de una rebelde? Ya tenemos impresiones, ¿no? Porque al final hay muchos canales para recibirlas, y yo destacaría dos cosas, ¿no?, entre las que nos van diciendo. Una, claro, esta es la segunda novela con el personaje, es un poco la prueba de fuego, ¿no?, de si tiene recorrido, tiene capacidad de ir más allá de ese primer libro en el que apareció. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que la mayoría de los lectores nos están diciendo que les gusta como la primera o más, ¿no?, que al final pues uno intenta ir un poco hacia arriba, ¿no? Yo creo que también, bueno, pues conocemos mejor al personaje, nos vamos soltando con él, y quizá pues es lógico que eso suceda. Y otra impresión que a mí me produce siempre mucha satisfacción, y la verdad es que me da una alegría especial, es que cuando tú juegas en una ficción a hacer esta serie de referencias literarias, en parte lo haces como una invitación al descubrimiento de esos libros que para ti han sido importantes, ¿no? Y cuando alguien te escribe y te dice, y ya nos ha pasado en estos 10 días, pues mira, me he leído la novela y no solo me gusta la novela, sino que lo siguiente que voy a hacer es buscarme La forja de un rebelde de Arturo Barea, que no me la había leído, he despertado ganas de leerla, pues oye, sientes que gracias a tu trabajo alguien va a tener la experiencia de descubrir uno de los libros, una de las obras literarias más enriquecedoras, ¿no?, del siglo XX español. Pues sí, perdona, Noemí. Sí, solo quería señalar que un poco la gran decisión que teníamos que tomar con esta segunda novela era si nos enfrentábamos a la doble investigación de un crimen contándolo en la pandemia, o si evitábamos el contexto de la pandemia.
Entre los dos llegamos al acuerdo por muchos motivos de que debía aparecer la pandemia, y algunos lectores, porque el libro lleva poco tiempo, librerías todavía, nos han dicho que se han emocionado mucho al ver todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra historia particular de la pandemia, de la que podríamos hablar, y a lo mejor por la condición de aislamiento, que aún no nos podemos ver presencialmente, que aún tenemos restricciones, que aún todavía el virus sigue circulando, no hemos podido compartirlo mucho. Entonces, hay gente que te ha transmitido esta emoción de ver en el papel, en las páginas de un libro, todo esto que llevamos 2 años conviviendo con ello, ¿no? Y te emociona también cuando te lo dicen. Pues disfrutaremos, nos emocionaremos y sobre todo no dejaremos, de leer y de disfrutar y de devorar La forja de una rebelde. Lorenzo, Noemí, muchísimas gracias por hacer un huequito en vuestras agendas y bueno, pues permitirnos charlar con vosotros y nos vemos, espero que dentro de poquito, para podernos dar esos abrazos, que también lo echamos de menos. Un besito. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno, de la entrevista a Lorenzo y Noemí con La forja de una rebelde nos vamos a ese pleno de control del Gobierno que bueno, pues se ha enfrentado a los diferentes ministros a las diferentes cuestiones de los grupos de la oposición, de los grupos parlamentarios. En este caso, Euskal Herria Bildu y su diputada Isabel Pozueta ha formulado al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, una pregunta clara: si el Gobierno estatal renuncia a recuperar las decenas de miles de bienes inmatriculados ilegalmente por la Iglesia Católica. Tenemos la pregunta y tenemos las respuestas. El pasado 24 de enero conocimos el encuentro entre el presidente Pedro Sánchez, usted mismo y un representante de la Iglesia Católica para sellar un acuerdo en la Conferencia Episcopal por el que ésta reconoce que no es legítima propietaria de 965 bienes que puso en su nombre entre 1998 y 2015 y que procederá a su devolución. Con este acuerdo, ¿renuncia el Gobierno a recuperar las decenas de bienes inmatriculados ilegalmente por la Iglesia Católica? No, el Gobierno no renuncia, por supuesto, a ninguno de esos 35.000 bienes. Lo que hemos hecho ha sido un primer acuerdo, un buen comienzo. Hemos conseguido, a través de una seña de identidad de este Gobierno, que es el diálogo, que son los acuerdos con diferentes, hemos conseguido que la Iglesia Católica reconozca que hay 1.000 bienes que son de otros titulares o de lo que no les consta quién es el titular y, por tanto, pongamos en valor ese avance. Es un ejemplo de política útil, acuerdos, diálogo y avanzar. Igual les suena, porque es exactamente el mismo patrón que con la reforma laboral. Nos encontramos ante un escándalo monumental y cada vez más son las voces que piden llegar hasta el final. Consideramos que es inasumible este apaño pactado entre el Gobierno, a su frente el presidente Sánchez, y la Iglesia Católica para legalizar la apropiación de casi 100.000 bienes inmatriculados por los obispos a su nombre en todo el Estado. Solamente en Navarra nos estamos refiriendo a casi 4.000 inmuebles, huertos comunales, frontones, ermitas, más de 4 millones de metros cuadrados usurpados a los ayuntamientos por la Iglesia Católica. Señor Bolaños, esperamos una respuesta clara. ¿Qué van a hacer para recuperar los miles de bienes que la Iglesia sigue teniendo en su poder de manera ilegal? Y de no hacerlo, ¿dónde quedará la promesa del presidente Sánchez de aprobar una reforma legislativa para revertir las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia Católica por haberse ejecutado en virtud de una normativa claramente inconstitucional? Escuchen a las asociaciones patrimonialistas que reclaman una reforma legislativa de la Ley de Patrimonio Histórico para identificar qué bienes del legado cultural tienen la consideración de dominio público y deberían ser protegidos saliendo del tráfico mercantil. Le pedimos que recuperen como bien público lo inmatriculado desde 1978, poniendo fin a este expolio patrimonial sin precedentes. Porque no se deben ustedes a la Iglesia, este es un Estado laico, recuérdelo, sino a la ciudadanía. En manos de este Gobierno está acabar con esta gran injusticia. Esperamos que sean valientes. Mila esker. Señoría, a usted 1.000 bienes le parecen pocos. ¿Sabe cuántos son 1.000 bienes?
1000 bienes más de los que se han recuperado en los últimos 25 años. Porque desde la ley del año 98, no sé de dónde saca las cifras que usted menciona, se inmatricularon 35.000 bienes, de los cuales 20.000 son lugares de culto y en torno a 14.000 son lugares ajenos al culto. Y es ahí donde hemos empezado los trabajos de la Comisión de Inmatriculación. Hemos centrado ahí los trabajos y hemos recuperado ya 1000 bienes. A usted los avances le parecerán insuficientes, pero permítame que le diga que en 25 años se han recuperado 0 y este Gobierno ha recuperado 1000. Y claro que la Comisión de Inmatriculaciones va a continuar con su trabajo, por supuesto, ya estamos continuando con ese trabajo. Y vamos a intentar hacerlo con diálogo, vamos a intentar hacerlo con acuerdos y vamos a intentar seguir avanzando para que sus legítimos propietarios puedan tener esos bienes. Señoría, todos los avances son positivos. Usted no puede poner en duda los avances que ha conseguido este Gobierno en materia de recuperación de bienes, igual que no puede poner en duda otros avances que vamos a conseguir mañana con la reforma laboral. Mire, a usted los avances le parecerán cortos, pero son mejor que ningún avance. Ustedes mañana van a votar lamentablemente con la derecha, van a votar con la derecha para perjudicar a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. Háganselo mirar. Gracias. Bueno, ¿cómo está el ambiente? Caldeadito, ¿eh? Y recordamos que mañana se rebatirá o se aprobará o no la reforma laboral, así que seguiremos informando. Antes de nada, y seguimos con ambiente caldeado, damos la bienvenida a Amaya Mayor del Sindicato SATSE de Enfermería. Amaya, buenas tardes. Arratsaldeon. Buenas tardes, Arratsaldeon, Susana. Es que, Amaya, no hay día que es que no tengamos una noticia, me cachis, que es que parece que no podéis descansar. Ahora se suma a todo lo que estáis aguantando con toda la carga que tenéis, horas y horas y trabajo, el tema del colapso de hospitales y atención primaria, el tema de negaros vuestros derechos. En el caso del hospital de Urduliz, si más ni menos, se les niega el abono al tema de la turnicidad, ¿no?, el de los turnos al personal, que es algo que sí se abona en otros hospitales. Eso es, bueno, es una clara muestra, ¿no?, del ambiente y de la situación que estamos viviendo en Osakidetza en general. El otro día hablábamos del Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos, de la Red de Salud Mental de Vizcaya y su 4%. Bueno, pues son cuestiones que vienen de lejos. En el caso de Urduliz estamos hablando del año 2017. La anterior gerencia decidió retirar el abono del complemento de turnicidad a todas las personas que no trabajaban a 3 turnos, pero que sí lo hacen en otros turnos de trabajo. Y bueno, de manera unilateral, y es algo que no podemos compartir porque es un derecho que viene recogido en el acuerdo regulador y desde entonces, desde el año 2017, pues nos venimos movilizando en ese hospital sin descanso, pues requiriendo a la dirección que se sienta a negociar. Hubo un cambio de gerencia y bueno, hubo una serie de reuniones y de avances, pero no se termina de materializar una cuestión que entendemos que es de derecho de toda la plantilla del Hospital de Urduliz, que como bien dices es un agravio respecto a otros hospitales en los que sí que se abona este complemento en el momento en que se pasa de un número de días al mes, porque trabajar a turnos supone pues una interferencia, ¿no?, una dificultad para conciliar el trabajo y la vida personal, y entendemos pues que no se puede escatimar a la plantilla de Osakidetza lo que son sus derechos y más en el contexto en el que estamos ahora mismo. Una situación que se prolonga, como comentas, ya desde hace 2 años. Ha habido intentos de negociación, pero ya se ha dicho hasta aquí, ¿no, Amaya? Porque claro, bastante tiempo, no estamos hablando de algo nuevo que ha pasado el mes pasado o el diciembre del año 2021, sino que son desde 2017 la situación que no aguantan el personal del Hospital de Urduliz, y de ahí la convocatoria de huelga. Mañana, ¿cómo va a ser, Amaya? Está uno de los sindicatos que organizan esa huelga. ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, pues están convocadas un paro de 24 horas desde las 8 de la mañana de mañana hasta el día siguiente. Vamos a iniciar una serie de acciones de movilización durante el propio día de mañana, iniciando a las 7 de la mañana una manifestación que irá desde la rotonda de la Rabasterra hasta el propio Hospital de Urduliz, y luego pues haremos una concentración delante de las puertas del hospital, pues para exigirle a la dirección que cierre ya
conflicto y un tema que está abierto desde hace mucho tiempo, previo a la pandemia, y que creo que es de justicia, ¿no? Reconocer a la plantilla ese esfuerzo que está haciendo durante la pandemia, que más allá de los aplausos y de las buenas palabras pasa por cerrar esas cuestiones que ya estaban antes de la pandemia y que son derechos que se tienen desde mucho tiempo y que Osakidetza se obceca en recortar y en cercenar a la plantilla, y que, pues como no puede ser de otra manera, estamos luchando, hemos luchado y seguiremos luchando para, pues bueno, defender lo que son derechos que ya venían recogidos en el acuerdo y que poco a poco, de una manera pues civilina, mediante instrucciones, se están intentando recortar en una estrategia economicista que no corresponde, ¿no?, con ese compensar el esfuerzo a la plantilla. Lo primero que queremos es que se respeten nuestros derechos y que se acaben, pues, con la precariedad y con la falta de estabilidad que hay dentro de Osakidetza, pero que más allá de toda esta cuestión, que es un problema grave en nuestro servicio de salud, pues tenemos también a la par un montón de cuestiones que llevan abiertas mucho tiempo y que se siguen sin cerrar. Por lo tanto, creo que tenemos un febrero calentito en cuanto a movilizaciones. Amaya, un febrero, como comentas, calentito, y ojo, porque fíjate, yo estaba pensando también, hemos coincidido, tenemos ya esa conexión mental tú y yo, después de tantas conexiones, el tema de hacer todo de manera civilina, ¿no? Yo estaba pensando, claro, a ver, en el caso de que recapaciten y digan, bueno, si ahora se incluye, volvemos a poner ¿no?, el tema de ese complemento, ¿no?, por los turnos. Ojo, porque esto también lo que pedís es que sea algo retroactivo, es decir, que todo este tiempo, esos 2 años, se abone también lo que han perdido este personal, ¿no? Pues sí, porque es que es curioso, ¿no? Cuando se abrió el hospital de Urduliz, hubo personas que acudieron en comisión de servicios, muchos de ellos desde el hospital de Cruces, pues por cercanía a sus domicilios, a poner en marcha este hospital, que poner en marcha un hospital de cero no es nada fácil, y hubo muchas personas, pues, que se ofrecieron a ir allí, hicieron un esfuerzo personal importante en ponerlo en marcha, y muchas personas se fueron de este hospital por esta cuestión, pues porque son personas que venían percibiendo un complemento dentro de lo que es su nómina habitual, y que se encontraron de la noche a la mañana que aquello que se les reconocía en Cruces no se les reconocía en Urduliz. Y es que nos parece que primero no se puede hacer agravios comparativos entre profesionales, y no se puede ir, pues, de esta manera, haciendo las cosas de manera distinta y quitando derechos a la que se planta la ocasión de hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que nos parece que Osakidetza viene haciendo y que, pues, que flaco favor le hace, pues, primero a esta cuestión que hablamos, ¿no?, de retener el talento, de tener a las personas satisfechas realizando su trabajo, si ya lo que uno se supone que tiene reconocido le va desapareciendo a la que se pega media vuelta. Amaya, no sé por qué me da que tendrá que esperar ese café que nos vamos a tomar tú y yo, y que seguiremos hablando de este febrero calentito. No sé por qué me da que seguiremos hablando cuando vosotros necesitéis, Amaya. Mientras tanto, bueno, recordar que la gente que quiera también, bueno, es una manifestación que de los trabajadores, trabajadoras del Hospital de Urduliz, pero bueno, pues oye, quien quiera también puede acudir para apoyaros, ¿no? Por supuestísimo, y de hecho ya tuvimos una manifestación llamando a la ciudadanía en favor de la sanidad pública, y ya adelanto que no va a ser la última, que vamos a tener nuevas citas para poder apoyar, yo creo, que la sanidad de todas y todos, que es un bien a cuidar, y que en este compromiso que han dicho, pues, nuestros dirigentes, ¿no?, que iban a fortalecer a raíz de la pandemia, pues lo que vamos a hacer es exigir que se cumpla estas promesas y que realmente guardemos lo que es un tesoro para toda la ciudadanía vasca, que es la sanidad pública. Por supuesto, nosotros estaremos apoyándoos en todo lo que necesitéis, así que, Amaya, vamos a hablar más pronto que tarde, así que no te alejes mucho del teléfono. Estaré atenta. Muchas gracias. Es que recasco, Amaya, de verdad, de corazón. Un besito, ánimo. Gracias. Agur. Agur. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos con más temas en esta tarde de martes aquí en Tele7. Bueno, y dentro de Vizcaya Emprende, en nuestra sección de emprendizaje e innovación, damos la bienvenida a Xavier Safont. Él es director de desarrollo de negocio de la empresa baracaldesa Alterity. Buenas tardes, Xavi. Arratsaldeon. Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, si no me equivoco, estás en Cataluña. Eso es.
Bueno, en Barcelona. En Barcelona, muchas gracias por recibirnos, Xavi, bueno, y vamos a hablar desde el principio, del origen de Alterity, porque si no me equivoco, bueno, pues un grupo de emprendedores transformáis vuestra pasión en un modo de vida, una forma de ganarse la vida. Es así, ¿no? A través del motor, ¿no? De la pasión por las motos surge Alterity. Sí, totalmente. Hace ya unos años todos los fundadores pues participamos en una competición de motos. Tuvimos que escoger la primera decisión que ha encaminado nuestro camino, que fue si optábamos por gasolina o eléctrica. Y allí empezó nuestro camino, optamos por la moto eléctrica con toda la innovación que eso conllevaba. Y allí, pues bueno, conseguimos ganar la carrera, haciendo la pole, vuelta rápida, todo. Y fue nuestros orígenes, ¿no? Un equipo que, pues, tecnológicamente creo que tenemos un potencial muy grande. A nivel humano nos llevamos muy bien en los malos y en los buenos momentos. Así que, bueno, poco a poco ahí empezó a formarse el equipo fundador de Alterity. Fue una apuesta también arriesgada, ¿no, Xavi? Porque como comentas, fue elegir, ¿no? Si gasolina, que sería lo más fácil, o moto eléctrica. Con toda la complejidad, estamos hablando de 2016, que ahora parece que lo vemos muy fácil y todavía no, y estamos en 2022 con el tema de lo eléctrico. ¿Por qué esa apuesta? Fue una apuesta arriesgada, ¿no? A pesar de ser apuesta ganadora. Sí, la verdad que fue arriesgada. Encima el equipo teníamos todos muy claro que queríamos ir a ganar la competición y encima la pasión de la mayoría era por la gasolina, ¿no? Pero yo creo que el olor es diferente también, ¿no? El olorcillo a gasolina. Eso es. Y eso siempre queda ahí, ¿eh? Pero lo que vimos claro es que la oportunidad de innovar, de un paso más allá, empezaban a salir algunas marcas de motos entonces. Veíamos que podía ser una apuesta de futuro. Hicimos una votación porque en ese equipo éramos asamblearios y las decisiones se tomaban así. No digo que es la mejor manera, ni mucho menos, pero fue la manera en la que fue. Y la verdad es que salió eléctrica, si no recuerdo mal, por un voto. Entonces, pues mira, un poco fue esa una gran decisión. Digamos que a día de hoy es algo de lo cual estamos súper orgullosos de haber escogido. Xavi, Alterity, ¿qué os dedicáis? Y quiero que os expliques un poquito también a la gente que nos está viendo. Os dedicáis al diseño, reparación, refabricación y ensamblaje de baterías de litio, aportando además esa alta eficiencia y también el tema de la sostenibilidad, ¿no? Como estamos viendo en el vídeo. ¿Cuál es un poquito para la gente de a pie, ¿no? Como yo, que decimos, bueno, sí, esto suena muy bien, pero ¿realmente qué es? ¿Qué es realmente lo que hacéis en Alterity, Xavi? Perfecto, pues mira, nosotros al final somos unos fabricantes de baterías de litio, principalmente para tres sectores. El sector de la movilidad eléctrica, donde trabajamos para bicis eléctricas, motos eléctricas, patinetes eléctricos, incluso algunos cuadriciclos eléctricos, alguna especie de UTV, pero nos alejamos del mundo de la automoción. También estamos trabajando para maquinaria industrial, como carretillas o vehículos no guiados, barredoras, maquinaria industrial, vehículos autónomos no tripulados. Entonces, digamos que nuestras baterías lo que estamos trabajando en estos dos sectores, ¿vale? Y principalmente nuestras baterías están fabricadas pensando en dos características muy importantes. Uno es la personalización y el otro es el del enfoque en economía circular, ¿no? La idea es que cuando fabricamos nuestras baterías estén preparadas para ser refabricadas. Esto quiere decir que las entregamos a nuestros clientes y cuando nuestros clientes tienen esas baterías que ya están agotadas, lo que hacen a día de hoy es tirar la basura y comprar unas de nuevas, pues en este caso nosotros nos las envían a nuestra fábrica y nosotros las refabricamos. Entonces conseguimos al final aprovechar material y componentes que se pueden seguir utilizando. O sea, por lo tanto tenemos una batería más sostenible y por otro lado también reducimos el coste, es decir, la batería remanufacturada es inferior al precio de una nueva. Mayormente, la mayoría de veces, en lo que sería lo que almacena la energía, es decir, las pilas, que nosotros las llamamos celdas, que en el vídeo se pueden ver.
estas celdas rojas, Sí. pues nosotros quitaríamos las viejas y ahora mismo estamos preparando un prototipo, estamos a punto de validar un prototipo de estacionario para energía fotovoltaica. Entonces, al final, de algo que es residuo, algo que se va a la basura, pues lo convertimos en valor y lo reintroducimos en otro mercado, ¿no? Entonces, eso es un poco la foto, ¿no? Al final, Alterity somos fabricantes de baterías sostenibles, pero de altas prestaciones. Y lo de las altas prestaciones lo conseguimos a través de la personalización, ¿no? Cada cliente nuestro, pues nos acoplamos a todas sus necesidades, todos sus requerimientos y de esta manera, pues al final conseguimos tener estas altas prestaciones. Además, Xavi, no os quedáis ahí, que ya es bastante, sino que dais el salto a la conquista del mundo mundial, es decir, salto a la internacionalización. Empezaremos por Europa, de momento, Bueno, ojo, primero poco es Europa, poco. luego ya es el resto del mundo, Sin duda, que sin no duda. hay límites, no hay límites para Alterity. ¿Y cómo es ese asalto a otros países y para expandir la empresa? Sí, pues al final lo que vamos viendo, lo que somos una startup, tenemos que crecer rápido, coger cuota de mercado y lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos soluciones implementadas aquí en nuestros clientes que muy semejantes y funcionan en diversas partes de España y hemos visto que el mercado es grande y aún nos queda trabajo por hacer, pero hemos visto muy importante pues empezar a internacionalizar nuestros servicios por Europa, dado que a día de hoy existe competencia, pero no hay nadie que fabrique unas baterías preparadas para ser refabricadas con ese plus de la personalización. Además de ese salto a Europa, como decimos, que es el principio de esos objetivos ambiciosos que tenéis, Xavi, también vais a cambiar de sede, pues ampliando en muchos metros cuadrados y también casi duplicando el personal, ¿no?, de la empresa. Sí. Al principio decías de dónde nació toda la historia, éramos 5 en un garaje y ahora nos vamos ya a una oficina de alrededor de 500 metros que tenemos en Baracaldo, más lo que tenemos en Barcelona. Somos 25 personas y la estimación es que a final de año pues sigamos creciendo, ¿no? Entonces estamos muy contentos. Todo el apoyo que nos ha suministrado desde BEAS, Diputación, desde el Ayuntamiento, para poder tirar esto para adelante, ¿no? Esta mudanza a un sitio más grande. Al final se nos ha quedado pequeño hasta el sitio más grande del vivero de empresas donde estamos. Entonces, pues bueno, este salto la verdad es que nos hace muchísima ilusión. Hay un poquito de vértigo también a la hora de ser reconocida, porque además habéis sido reconocidos y ahí hemos estado nosotros también, Tele7, con esos reconocimientos a la innovación como empresa innovadora, empresa de Baracaldo, aunque como comentas, ¿no?, también con ese punto, ¿no?, en Barcelona, pero dar ese salto a Europa, a otros mercados, ¿hay un poquito de vértigo a la hora de salir fuera? Hombre, siempre cuando hay una cosa nueva hay vértigo, ¿no? Pero la motivación ¿no? Si miramos atrás y vemos todo lo que hemos conseguido, pues la verdad es que nos da muchísimas fuerzas para pensar y soñar que las probabilidades de seguir creciendo son muy reales. Entonces, obviamente que en algunos momentos que da vértigo, pero no, la verdad es que la motivación supera sin duda, supera con creces el vértigo, así que más ganas que vértigo. Xavi, es algo que te lo habrán preguntado en muchísimas ocasiones, ya siento no ser todo lo original que uno quisiera, pero lo tengo que hacer porque nuestra sección Vizcaya Emprende, pues precisamente hablamos de emprender, emprendizaje. ¿Cuáles son las claves del emprendimiento? Para la gente que nos está viendo ahora mismo, que es gente muchas veces joven, tenemos incluso a gente que viene aquí a hacer sus prácticas, que tiene ese miedo, que dicen, yo no puedo, no sé, no valgo, esto para qué lío, qué jaleo. ¿Cuáles son un poquito las claves? Animarles un poco también a emprender y ser vosotros, que sois buen ejemplo, a la hora de innovar y de sacar algo hacia adelante. Pero ¿cuáles son esas claves? Yo a día de hoy no creo que pueda dar muchos consejos, de hecho creo que nos queda muchísimo por recorrer, pero hasta donde he llegado a día de hoy, lo que me ha servido a mí, que es algo que sí que es algo que me sirve a mí, es motivación y perseverancia. No, todo esto es una montaña rusa, todo es mucho
Las noticias buenas son increíbles, las noticias malas son lo peor del mundo. Entonces, pues sobre todo al principio, motivación y perseverancia, yo creo que es la manera, ¿no? Porque si enfocas en motivarte y en insistir, al final ves maneras distintas de seguir para adelante y yo creo que es la manera de conseguir dar pasos al frente, ¿no? Sobre todo en los primeros años, los primeros 6 meses, ahí es muy fácil abandonar en los malos momentos, cuando todo cuesta muchísimo. Entonces yo creo que esas dos cosas son las que a mí más me han servido de poder llegar aquí. Pero ya te digo, yo consejos creo que a día de hoy no puedo dar a nadie. Hombre, sí, que eres uno de los cabezas, ¿no?, de la empresa Alterity que bueno, que da ese salto también a Europa, eso para empezar, y que, bueno, pues Xavi, que nosotros siempre nos encanta hablar de esos baracaldeses por el mundo o esos ejemplos de emprendizaje, de innovación. Vosotros sois fiel reflejo de cómo, bueno, pues uno puede trasladar esa pasión a su profesión y llevarlo hacia adelante, y además respetando nuestro planeta, que bastante sacrificado lo tenemos el pobre como para machacarlo más. Así que, Xavi, por todo ello, gracias, eskerrik asko. Un besito desde aquí, desde Euskadi, desde tu tierra. O igual eres de Barcelona, Xavi. Yo soy de Barcelona. Bueno, pero bueno, ya sabes que los vascos nacemos hasta de donde queremos, también en Barcelona. Yo tengo el corazón dividido ya, por eso. O sea que, ya sabía yo. Mañana estoy por ahí, así que... Oye, pues cuando quieras, te pasas por los estudios de Tele7 y nada, pues te invitamos a un café, Xavi, nos cuentas más cositas. Un besazo enorme. Muchas gracias, Xavi. Hasta Chao. luego. Bueno, y tenemos que despedir el programa, pero antes volvemos a ese pleno de control del gobierno estatal que ha tenido lugar esta misma mañana. Ha sido un pleno de control bastante largo, con diferentes cuestiones, y nosotros siempre pues tenemos que resumir. Les mostramos esas preguntas de los grupos de la oposición, pero lo que nos toca un poquito más de cerca, en este caso, el Grupo Parlamentario Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, su representante Íñigo Barandiarán, que ha formulado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá, una pregunta: ¿por qué deja desamparadas a familias con menores enfermos graves a su cargo, incumpliendo un acuerdo presupuestario de ese ministerio con el Grupo Vasco? Bueno, pues vamos a escuchar la pregunta y la respuesta del señor Escrivá, del ministro, y con ya esta última pregunta de ese pleno de control ya nos despedimos. Mañana volveremos a estar con todos ustedes aquí en Tele7 con más cositas que contarles. Pasen buena tarde de martes. Un besito. Agur. Hace un mes, su ministerio, su gobierno y mi grupo llegaron a un acuerdo para incorporar en la ley de presupuestos una partida económica y una medida concreta que consistía en modificar el artículo 190 de la Ley General de la Seguridad Social para permitir que los padres progenitores de niños con enfermedades graves pudieran acceder a ese permiso no en la franja de edad que estaba establecida hasta ese día, que era 18 años, sino hasta los 23 años. Pues bien, sucede, sin embargo, que a muchos de esos progenitores cuyos hijos habían cumplido ya 18 años a fecha 1 de enero de 2022, es decir, al momento de la aprobación de la ley de presupuestos, se les ha denegado dicho permiso. Y al margen de que, a nuestro juicio, eso supone ya un incumplimiento de aquel acuerdo, lo que ocurre es que esa decisión está suponiendo consecuencias dramáticas en muchas de esas familias que entendemos que se deben de paliar. Dígame, señor ministro, ¿por qué se está produciendo esa situación y qué piensa hacer para solucionarlo? Permítame, en primer lugar, poner en valor el acuerdo que llegamos, porque siempre nos ponemos de acuerdo con ustedes cuando de lo que se trata es de hacer el sistema de seguridad social más equitativo. Y no solamente elevamos la edad desde los 18 a los 23 años para permisos en el caso de familias que tengan enfermos graves, niños graves, sino que además lo extendimos a las familias monoparentales y a situaciones en las cuales los niños o los chicos hayan tenido matrimonio. Es decir, hemos hecho una reforma muy extensa que lo que ha permitido realmente es que se doble más que en 2 años el presupuesto que dedicamos a este tipo de situaciones